Profe, despierte. Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a este pequeño clase virtual en donde veremos en esta ocasión un poco sobre lo que trabajaron en la sesión 2, que fue colonialismo e imperialismo. Vamos a ver unas breves diapositivas. Espero aclare las dudas de este tema y pues vamos a verlas, ¿no? Jaime, córrela. Bueno, recordamos que estamos hablando sobre los conceptos de imperialismo y colonialismo, ¿sí? Entonces, la pregunta con la que comenzamos este trabajo, o parte del trabajo, es ¿quién gana cuando gana una colonia? Pues hay que ponernos en diferentes posturas para poder dar una respuesta a esto. Aunque algunas de las respuestas que observé de sus trabajos eran correctas, sí, algunos mencionaban que ganaba el país que dominaba porque obtenía territorios, riquezas, mano de obra, etc., ¿no? Que también ganaba una colonia porque obviamente llegaban nuevos productos, nueva cultura, nuevos idiomas, pero no siempre van a ser cosas buenas, ¿sí? Si nos pusiéramos en la postura de los pueblos que fueron conquistados y sometidos, podríamos decir que no, que se perdieron muchas cosas, que se perdió cultura, que se perdieron lenguas como el náhuatl, el otomí, o bueno, siguen en la actualidad, pero ya no son tan comunes como cuando no estábamos poblados por españoles o conquistados por españoles. ¿Sí? Entonces, todo depende de la perspectiva en que veamos. Colonialismo. El colonialismo es un sistema de dominación política y militar, en el cual una potencia, para los efectos denominada metrópoli, ejerce un control formal y directo sobre otros territorios, llamados colonias. El colonialismo tiende a la dominación de la población local o indígena, y esto ocurre siempre por la imposición a la fuerza, la cual a veces puede acarrear graves consecuencias como la masacre de la población que se oponga e incluso la destrucción del patrimonio cultural de un pueblo o nación, como por ejemplo el genocidio. Hablando de este punto, pues podemos hablar de ello, de la imposición a la fuerza, ejemplo de las colonias, de las 13 colonias hechas por los británicos, donde los ingleses llegaron y en gran parte mataron a muchos de los indios nativos de esa zona del norte de América. ¿Sí? Ah, si hablamos de destrucción de patrimonio, podemos hablar de cuando los españoles tiraron templos de los pueblos indígenas o de las culturas indígenas de nuestro territorio, y en ocasiones como lo que vemos en Cholula, ¿no? Fueron tapadas con la finalidad de imponer su ideología, en este caso una religión. De esta manera, los territorios coloniales quedan sujetos a un régimen de dependencia política, económica y militar, y no gozan de la libertad ni del derecho de autodeterminación. Mientras tanto, sus recursos económicos son explotados indiscriminadamente por la potencia, y la población local se halla sometida militar, política y culturalmente, al punto de que, en ocasiones, incluso les es impuesta otra lengua y otra religión, además de las leyes y las instituciones de la potencia. Bueno, creo que ya lo expliqué hace rato, pero ah, podemos hablar que es cierto, ¿no? Cuando alguien llega y te conquista, va a explotar tus recursos naturales, económicos, a más no poder, para el bien de la potencia dominante. Y estamos viendo adelante un ejemplo histórico del colonialismo. Fue practicado por España o Portugal en América. España, lo que fue nuestro territorio, que actualmente es México, y Portugal en lo que actualmente es Brasil. Podemos hablar sobre el colonialismo, en este caso lo que veremos dentro de poco, cuando Cristóbal Colón llegó, descubrió América y posteriormente, junto con Hernán Cortés, España, conquista este territorio y dice, ahora me pertenece, es mi colonia y voy a imponer un virreinato del cual se van a expedir las leyes para este territorio. Y de América se obtuvieron plata, cacao, telas, animales, especies,
No hubo esclavos, eso sí, o sea, indígenas de nuestro territorio no fueron esclavizados, para ello estaban los africanos, que también era otra colonia, obviamente, de otros países, pero bueno, eso es lo que se vivía. ¿Ustedes piensan que aún existen colonias? Vamos con el siguiente. El imperialismo. El imperialismo es un régimen de control político en el cual una potencia extiende su influencia sobre otros pueblos o estados, bien por medio de la fuerza militar o a través de la influencia económica, cultural o política. Las razones que mueven a las potencias imperialistas a controlar otros estados, naciones o territorios son diversas. Explotación de recursos económicos, subordinación cultural, ocupación estratégica de plazas militares, poblamiento de territorios, etc. En este caso podemos poner un ejemplo de imperialismo a los franceses cuando intentaron expandir su territorio y atacar a los ingleses. Y es en ese momento donde atacan España, se adjudican ese territorio como parte de su imperio francés y de ahí se desencadenan otros acontecimientos, ¿no? El imperialismo produce dinámicas sociales y políticas de desigualdad. Una nación se impone a otra con el objetivo de ejercer directa o indirectamente sobre esta el control político y administrar sus recursos económicos, justificando esto en una supuesta superioridad racial o cultural. Ven que les pedí una actividad sobre la conferencia de Berlín en donde repartirían ustedes el mundo junto con su familia. Y en las respuestas que vi de su trabajo es que sus papás obtuvieron la mayor parte de territorios. Algunos otros muy buenas personas dijeron que todos habían tenido porciones similares y equitativas. Pero no, en realidad, cuando alguien tiene el poder de decidir qué le va a tocar a cada uno, ¿quién creen que va a quedarse con más cosas? Pues quien tiene el poder, ¿no? Por ejemplo, si en casa ustedes fueran los padres de familia y tuvieran 100 pesos, ¿no? Bueno, es muy poco, 1000 pesos. Y dicen, oye, ¿sabes qué? Estos 1000 pesos son para que te los repartas con tu familia y hagan lo que quieran. No es necesariamente lo tienen que gastar en algo, ¿no? Entonces vas a decir, como yo soy el padre de familia, pues yo voy a quedarme con 500 pesos y los otros 500 pesos se van a repartir con mi esposa y mis hijos. Porque habitualmente eso pasa, ¿no? Habitualmente quien tiene el poder determina cómo se va a repartir esto. Y así fue con estas potencias, sobre todo con Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Italia, ¿sí? Modernamente el imperialismo se extiende más bien como el proceso de expansión de una potencia económica, con el objeto de obtener materias primas y mano de obra barata, así como mercados para sus exportaciones. Ejemplos históricos de potencias imperialistas los constituyen Roma, Grecia, Egipto y Gran Bretaña, entre otros. Estas imágenes explican, creo, a cierta vista lo que es el imperialismo, ¿no? Cómo los grandes monopolios, las personas que son ricas o las potencias en ese momento, porque estamos hablando de países, son quienes toman las decisiones de cómo se va a obtener el mundo o cómo se va a decidir la repartición de territorio, a quién le corresponde qué parte, y en muchas ocasiones esto desemboca a guerras, en específico lo como pudimos ver en Historia Universal, lo que fue Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. Y aunque parecieran cosas similares, no es lo mismo. Una cosa es colonialismo y otra cosa es el imperialismo. Vamos a ver cuáles son los principales puntos que los diferencian. Bueno, el colonialismo surgió en la Edad Moderna entre el siglo XVI y XVIII, mientras que el imperialismo surgió en la Edad Contemporánea durante el siglo XIX y XX. Los principales exponentes del colonialismo fueron España y Portugal, respectivamente España con América y Portugal con Brasil, España con México, mientras que Gran Bretaña y Francia son exponentes del imperialismo, tanto en África como en Asia. La idea de obtener una colonia es obtener fuentes de materias primas, es decir, minerales, recursos animales, ciudades, etc. Mientras que la idea de obtener territorios en el imperialismo es
obtener dominio territorial y político que te sirvan a veces como un punto estratégico de ataque. En ambas hay una administración. La diferencia es que en el colonialismo es indirecta. En este caso, habitualmente se imponen virreinatos, es decir, el rey no está en la cabeza del territorio, mientras que en el imperialismo la administración directa radica en el rey de esa potencia. Es decir, quitan a veces a los reyes de esos territorios adquiridos con guerras, y quien termina todo es el rey y es la cabeza de estos territorios. El colonialismo es una ocupación lenta porque a veces los territorios están muy alejados de la potencia que conquistó ese territorio, mientras que el imperialismo es una ocupación rápida, puesto que tienen, aunque no están muy cercanos a la cabeza del imperio, los territorios que han obtenido se han ido acercando a esos nuevos territorios y por ende pueden hacer una ocupación rápida. El fin de haber repasado colonialismo e imperialismo es para poder enmarcarnos a la asignatura de Historia de México, porque recuerden que vamos a ver pueblos prehispánicos o culturas prehispánicas del México antiguo, colonia española, virreinato entre ello. Y entonces, para entender parte de ello, en específico el virreinato o la colonia española, era importante hablar de estos dos temas. Sin más, me da gusto verlos nuevamente a través de esta pantalla. Dejen sus comentarios si tienen alguna duda o pregunta sobre el tema. Y recuerden que mañana hay una pequeña prueba en Edmodo. No olviden usar cubrebocas, lavarse constantemente las manos y hacer uso de gel antibacterial. Y nos vemos en otra ocasión. Adiós.